Futuro del mundo automotriz a tu alcance. Y luego de tenerlo a Luis Acosta también ya en agenda parlamentaria, empezamos a desandar todos los temas políticos de a poco también, cerrando esta quincena, ¿no? Ya estamos a punto de entrar en la segunda parte del mes de enero, disfrutando todavía mucha gente de un pequeño descanso y merecido en muchos sentidos, después de un año 2022 bastante ajetreado. Nosotros desde este punto horario, ustedes saben que en la franja de las 9 de la mañana estamos con distintas personas que son protagonistas sobre temas muy interesantes que queremos poner a su consideración. Por eso hoy nos va a acompañar la señora justamente Cintia Melgarejo del Instituto Paraguayo de Artesanía. Ella es directora también de esta institución y un rubro que en realidad también va a una dimensión a veces de un movimiento económico muy importante para las familias que se dedican justamente a eso. Por eso queremos abordar un poco y ver la realidad de las personas que se dedican a esto, aparte de crear también una identidad país desde la artesanía. Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Desde ya muchísimas gracias por el espacio. Hablemos un poco de eso, hablemos un poco de la artesanía. Paraguay es un país riquísimo en lo que significa su artesanía, ¿no? Sí, totalmente. Paraguay tiene una gran diversidad de producción de artesanía. Es importante mencionar que todos los departamentos del territorio paraguayo producen artesanía y eso es una gran oportunidad para el crecimiento económico de los departamentos y por sobre todo de las comunidades donde se producen esta artesanía. Y justamente en esa misma línea, en este 2023 estamos iniciando un proceso hermosísimo que tiene que ver con el diseño de la primera política nacional de artesanía, donde queremos justamente abordar a la artesanía como un eje transversal para el desarrollo de los territorios. Y bueno, realmente es un desafío que asumimos justamente para diseñar estrategias a largo y mediano plazo también, en donde podamos diseñar una hoja de ruta que nos permita crear las mejores estrategias en donde pongan en el centro a nuestros artesanos y artesanas. Cuando hablamos de esto, me gustaría consultarte, ¿el IPA es dependiente de qué organismo dentro del Estado? El Instituto Paraguayo de Artesanía es una entidad autónoma, autárquica, no tenemos una dependencia directa, pero sí nos relacionamos a través del Ministerio de Industria y Comercio a lo que tiene que ver con el gobierno central. Entonces, el Instituto Paraguayo de Artesanía tiene un presupuesto propio que hoy está siendo encaminado justamente al diseño de políticas públicas que pongan en el centro justamente a nuestros artesanos y artesanas, entendiendo por sobre todo, así como vos mencionás, Juan Pablo, que la artesanía tiene una dimensión cultural muy importante que hace a nuestra identidad como paraguayos y paraguayas. Pero aparte de eso, me imagino, Cintia, que trabaja interinstitucionalmente con otras dependencias, como mencionaba el caso del MIC, pero me imagino que también con la gente de turismo, con la gente del Ministerio de Educación. ¿Cómo están esas redes que ustedes tienen? Sí, totalmente, justamente al entender que la artesanía es transversal a varios temas, el Instituto Paraguayo de Artesanía trabaja con varias instituciones públicas, entre esas el Ministerio de Educación y Ciencia. Justamente el año pasado impulsamos un proyecto junto al MEC que se llamó Proyecto Integrado, en donde justamente la intención era introducir lo que tiene que ver la temática de artesanía como una herramienta pedagógica para la enseñanza de disciplinas que se dan dentro de lo que es la malla curricular de los estudiantes. Y ahí pasó algo súper interesante en donde utilizaron justamente docentes de la zona del Guairá y también de Misiones la herramienta de la artesanía para enseñar cosas como las matemáticas, por ejemplo. Entonces, también se pueden dar ese tipo de cosas sumamente interesantes. Justamente también con el equipo de la Secretaría Nacional de Cultura estamos desarrollando todo lo que tenga que ver la salvaguarda de las técnicas artesanales. Nosotros en este tiempo que venimos recorriendo todo el territorio nacional y específicamente las comunidades artesanas del país, identificamos ciertas expresiones que están en peligro de extinción, como por ejemplo el poncho paraí de 60 listas, que es
producido en la ciudad de Piribebuy, en donde identificamos que a pocas maestras artesanas siguen elaborando esta técnica. Entonces, a partir de una alianza con la Secretaría Nacional de Cultura y con otras instituciones y gobiernos locales, también diseñamos el programa de escuelas de salvaguarda, donde identificamos a una maestra artesana que pueda seguir enseñando el oficio a personas de la localidad con la intención de que esa expresión no muera, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las estrategias que venimos impulsando de manera interinstitucional y donde ahí tiene un fuerte componente cultural y entra también la Secretaría de Cultura acompañándonos en esa línea. Hablemos un poco de la dimensión económica. Cuando hablamos un poco de artesanía y vemos estos grupos de personas que están nucleados, principalmente creo que en familias y personas cercanas a esta familia que se dedican a la elaboración, ¿manejan ustedes desde el IPA algunos números? Porque creo que esto ya, incluso en algunos casos puntuales, pueden llegar a ser hasta medianos emprendimientos, entendiendo desde el concepto de las MIPYMES, ¿no? Totalmente. Nosotros, desde el Instituto Paraguayo de Artesanía manejamos una herramienta que se llama Registro del Artesano Productor. Esta herramienta nos permite a nosotros poder contar con una base de datos que nos permite saber cómo están los artesanos, dónde se encuentran, en qué localidades y cómo están produciendo. En esa base de datos nosotros tenemos identificados y registrados alrededor de 13.000 artesanos productores que hoy se dedican a este oficio. Esto hay que tener en cuenta que, como bien vos mencionás, la artesanía se produce dentro de una dinámica familiar o comunitaria, porque muchas veces parte de los pesos de la cadena de producción de una artesanía pasa por varias manos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que poder dimensionar que esas 13.000 personas que hoy están, esas 13.000 personas que hoy están identificadas en nuestra base de datos pueden ser hasta el doble, ¿verdad? También es importante mencionar que como es una herramienta que nosotros aplicamos cuando vamos a territorio, hay muchos territorios en donde aún no llegamos. Entonces, ese dato, si bien es un dato que lo tenemos ahora, pero nosotros estimamos que hay muchísima más población que se dedica a este oficio, considerando también que Paraguay tiene 19 pueblos indígenas que están distribuidos en todo el territorio nacional y en su mayoría todos estos pueblos también tienen expresiones de artesanía y que ellos siguen elaborando este oficio. Cintia, me parece interesante incluso destacar esto desde el punto de vista. Incluso las necesidades. El sector financiero, ¿cómo ves desde el apoyo a este segmento de la población? ¿Qué le falta? Bueno, en realidad uno de los desafíos que hoy tenemos con esta política nacional y que tiene que ver justamente con el crecimiento económico del sector es la formalización. Vemos que necesitamos caminar hacia la formalización y también hacia la bancarización, porque nos encontramos con varias barreras al momento de poder conseguir canales de comercialización, porque al momento de no estar bancarizado o al momento de no estar formalizado, lastimosamente se pierden mercados. Entonces, uno de los mayores desafíos que tenemos con esta política nacional justamente es diseñar las mejores estrategias para que este sector pueda ser formalizado y pueda ser bancarizado y de esta manera también ir mejorando sus ingresos económicos en torno a lo que es su producción artesanal. No olvidemos que las familias artesanas hoy están vendiendo sus productos para mantener a su familia. O sea, cuando muchas veces ellos nos mencionan, gracias a este trabajo gracias a este trabajo mi hijo hoy es universitario. Es un testimonio que constantemente escuchamos cuando vamos a territorio. Entonces, este oficio realmente es un oficio que les da una salida laboral a estas familias y que es un potencial riquísimo para poder generar desarrollo dentro de las comunidades. La otra cuestión también importante es en eso, y quiero hacer hincapié. Rescate. Porque aparte del censo que mencionaba, esta cantidad de población, casi más de 13.000 personas que se dedican a esto, hablemos un poco también de la importancia del rescate. Muchas cosas me imagino que en el tiempo se han perdido, ¿no? Principalmente en ese legado de mano a mano, de conocimiento a conocimiento, en la herencia que se pueda dar en muchos de los casos de manera familiar
o de personas cercanas también a lo que son estos mecanismos de creación de artesanía. Pero ¿cómo está ese proceso de rescate? Conocemos muy poco también de nuestra artesanía, Cintia, ¿no? Hace falta comunicar más. Justamente en esa misma línea, además del programa Escuelas de Salvaguarda, que es una estrategia que venimos impulsando al detectar justamente que hay expresiones de las artesanías que se están perdiendo, también nosotros empezamos a generar justamente materiales bibliográficos que hablan sobre nuestra artesanía. Justamente el año pasado, en el mes de noviembre, lanzamos un libro sumamente interesante que se llama Guía de Bolsillo, donde ahí se puede identificar todas las expresiones de artesanía que están ligadas a las diferentes comunidades artesanas. Y también se pueden identificar en qué territorio se produce esa artesanía, justamente para poder empezar a dialogar sobre artesanía y sobre estas expresiones. También nos dimos cuenta que es sumamente importante empezar a generar materiales que puedan ser introducidos también en la academia, porque es algo que nos dimos cuenta, conocemos muy poco sobre la producción de artesanía y todo el país produce artesanía, entonces es un potencial riquísimo que tenemos. Cintia, en otros países me ha tocado la experiencia de ver. Justamente que un atractivo cultural y por supuesto turístico cuando uno visita ciertas ciudades es ir a ver cómo es el proceso de creación de estas artesanías. Creo que aquí en Paraguay tenemos muy pocos ejemplos como eso, como el caso de Rosa Brites, por ejemplo, que uno podía ir a ver cómo elaboraba este proceso. Tal vez esa podría ser también una línea de acción y de trabajo. Sí, totalmente. En esa misma línea, nosotros estamos trabajando en el marco de lo que es esta política nacional que va a tener como sus estrategias de implementación. Una de esas estrategias es crear la Ruta Nacional de la Artesanía, así como vos mencionás que tienen también otros países, para vincular lo que tiene que ver el turismo con la artesanía, con la producción de artesanía justamente. ¿Por qué? Porque vemos que la producción de artesanía tiene mucho que aportar al desarrollo de las comunidades. Entonces, ahí estamos diseñando una hoja de ruta con la Secretaría Nacional de Turismo, justamente para poder detectar cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para que los artesanos y artesanas puedan ser también receptores de turistas y ellos puedan comentar de manera experiencial cómo se produce la artesanía. Justamente estuvimos en una experiencia muy interesante en México, en Oaxaca, donde conocimos sus rutas mágicas de las artesanías, le llaman ellos, una experiencia muy interesante que genera bastante desarrollo en las comunidades, no solamente para el artesano productor, sino que ese valor va también de alguna manera impactando a los otros actores de la comunidad, ¿verdad? Entonces nosotros creemos también que si inyectamos a la artesanía un enfoque turístico, también hace que las otras economías que están dentro de la comunidad puedan ir desarrollándose. La industria hotelera, también se puede potenciar todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, hay cosas que pueden ir haciendo sinergia y creemos que la artesanía tiene ese gran potencial de hacer sinergia con varios temas y que puedan generar impacto en las comunidades. Es así, y ojalá que realmente este 2023 Generar ese impacto en torno a algo que siempre es importante, la creación de empleo, ¿no? Y de oportunidades y de trabajo para la gente alrededor de esto y otros microclimas de finanzas. Cintia, por último, ¿qué se llega para este 2023? Hablábamos de la construcción de esta herramienta importante que habla sobre la política pública, pero ¿qué más se tiene? ¿Qué vamos a ver en este 2023 desde el IPA? Bueno, en el 2023 volvemos a activar todo lo que tenga que ver con nuestros cursos, así que por favor le pedimos a todas las personas que estén interesadas en poder aprender a ciertas técnicas de artesanía que nos sigan en nuestras redes sociales, porque se van a activar nuevamente nuestros cursos de ñandutía o poí para tener un primer acercamiento a lo que tiene que ver con estas expresiones. Por otro lado, también estamos planificando nuestras ferias, que lo hacemos de forma mensual en los centros comerciales de gran
participación de personas que están aquí en la capital de Asunción, en que son nuestros grandes aliados. Entonces también estamos planificando todas nuestras ferias temáticas, así que le invitamos a todas las personas que están interesadas en adquirir piezas también de artesanías que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que estamos en el Facebook como Instituto Paraguayo de Artesanía y en el Instagram como @Instituto Paraguayo de Artesanía. Y sobre todo decirle a las personas que cuando una persona adquiere una pieza de artesanía, no solamente está adquiriendo una pieza decorativa, sino que está adquiriendo una pieza con un alto valor cultural y que con esa compra está impactando en la vida de miles de familias que se dedican todos los días a este oficio. Nosotros realmente consideramos que el artesano productor es un héroe de la patria porque hoy él o ella decide continuar con este oficio, entonces tenemos que acompañar a través de nuestras compras también en esa gran labor que realizan. Me ha tocado justamente Inicio de año hacer un regalo para una persona que viajaba de vuelta al país donde reside y por supuesto un mantel con sus accesorios fue lo más bonito que pudimos ver después en su mesa fuera del país. No solamente haciendo ese regalo, sino también poniendo al Paraguay en alto con esta artesanía. Me parece que estos ejemplos valen también la pena para, al momento de elegir un regalo, también, ¿por qué no elegir una artesanía nuestra que impacta después al final en contar las bondades que tiene nuestro país, ¿no, Cintia? Totalmente, la artesanía, nosotros decimos que es un lenguaje también, ¿verdad? O sea, es una forma de expresión de todo lo que habla y cuenta nuestra historia como paraguayos y paraguayas. De hecho, en ese mantel de ñandutica habrás regalado, hay bordados que cuentan y narran sobre la fauna y flora de nuestro país. Entonces, cuando compramos una pieza hay toda una trazabilidad detrás, hay cosas que pueden contar y realmente qué mejor manera que poder obsequiar a una persona que queremos que la artesanía nuestra, ¿verdad? Porque cuenta muchísimo sobre nosotros, cuenta muchísimo sobre nuestra historia y por sobre todo beneficia a muchísimas personas que hoy se dedican a este oficio. Cintia Melgarejo con nosotros, Del directora. Instituto Paraguayo de Artesanía, hablándonos sobre la dimensión no solamente económica, sino también de identidad nuestra aquí en la mañana de 5 días. Gracias, Cintia. Hasta una próxima. Muchas gracias, Juan Pablo, por el espacio. Nosotros vamos a la pausa. Continúe con nosotros aquí siendo acompañados en la mañana informativa de 5 días Televisión.